Imaginen un rincón del mundo que parece sacado de la fantasía de un grabador, donde la geología bulle con la fuerza de un dragón dormido, y la vida silvestre se niega a seguir las reglas conocidas. Un país donde cada amanecer es una primicia global, y la balanza de la vida se inclina asombrosamente a favor de las ovejas, superando a los humanos en una proporción de 6 por cada uno. Allí, entre volcanes que se visten de blanco con nieve eterna y playas de arena tan oscura como la noche, se esconde la Nueva Zelanda. Lo que están a punto de descubrir supera con creces cualquier postal turística y desafiará 25 concepciones sobre geografía, cultura y el propio pulso del planeta. Algunos de sus secretos son tan extraordinarios que uno podría dudar de su existencia, como si hubiera sido olvidado en un mapa celestial. De hecho, el país se ha ganado una fama peculiar por su ausencia en muchos atlas mundiales, una omisión tan frecuente que ha generado un movimiento en línea de mapas sin Nueva Zelanda. Es como si su aislamiento, de más de 2.000 kilómetros de distancia de Australia, su vecina más cercana, la hubiera hecho invisible a los ojos de algunos cartógrafos. Este aislamiento, que la ha convertido en una especie de oasis en el Pacífico Sur, forjó un ecosistema sin parangón. Durante millones de años, sin la amenaza de depredadores mamíferos terrestres, la evolución jugó a su antojo, creando aves que, como el kakapo, un loro nocturno y no volador, olvidaron cómo volar porque simplemente no lo necesitaban para sobrevivir. La llegada de los primeros humanos fue relativamente tardía, alrededor del año 1280 después de Cristo, lo que convierte a Nueva Zelanda en una de las últimas grandes masas de tierra en ser colonizadas. Los maoríes, navegantes polinesios de una habilidad asombrosa, cruzaron miles de kilómetros de océano abierto en sus canoas para descubrir este Edén. Allí se encontraron con densas selvas, aves gigantes como el moa, que podía alcanzar los 3,5 metros de altura, y la casi total ausencia de mamíferos terrestres, exceptuando algunos murciélagos. Su cultura floreció en una burbuja de aislamiento durante siglos, dando forma a tradiciones, una lengua y una cosmovisión que son hoy pilares de la identidad neozelandesa moderna. El maorí es una de las pocas lenguas indígenas que goza de reconocimiento oficial y uso extendido, y la danza de guerra tradicional, el haka, ha trascendido fronteras gracias al célebre equipo de rugby All Blacks. Pero la influencia maorí va más allá del folclore. Desde el año 1867, los maoríes cuentan con representación garantizada en el Parlamento neozelandés, una iniciativa pionera en el reconocimiento de los derechos indígenas, mucho antes de que el tema cobrara relevancia global. El Tratado de Waitangi, firmado en 1840 entre la corona británica y los jefes maoríes, sigue siendo el documento fundacional del país. A pesar de haber sido históricamente ignorado en ocasiones, en las últimas décadas el gobierno ha redobrado sus esfuerzos para honrar sus cláusulas, incluyendo la restitución de tierras y compensaciones económicas. Este compromiso con la equidad se extiende a otras esferas, convirtiendo a Nueva Zelanda en un faro de progreso social. Si disfrutan de estos viajes por la curiosidad que amplían horizontes y desvelan realidades fascinantes, les invitamos a dejar un me gusta en este vídeo. Su apoyo es vital para que este canal siga creciendo y llegue a más mentes inquietas. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones a lo desconocido. Su súper gracias también nos ayuda enormemente a continuar esta aventura de descubrimiento. Adelantándose a su tiempo, Nueva Zelanda fue el primer país del planeta en otorgar a las mujeres el derecho al voto. En el año 1893, décadas antes que naciones como Estados Unidos, el Reino Unido o Francia, las neozelandesas ya ejercían su derecho cívico. Este liderazgo en justicia social es una constante, como lo demuestra la presencia de mujeres en los más altos cargos políticos, incluida la actual primera ministra, reafirmando que la igualdad es una realidad palpable. Esta nación, pequeña en tamaño pero gigante en principios, incluso opera con una filosofía militar poco convencional. Aunque cuenta con fuerzas de defensa, Nueva Zelanda se distingue por su estricta política antinuclear. Desde el año 1987, prohíbe el ingreso a sus aguas y espacio aéreo a cualquier embarcación o aeronave con propulsión o armamento nuclear.
Esta postura, que en su momento generó tensiones diplomáticas, ha consolidado su imagen como símbolo de resistencia pacífica y de una política ambientalmente responsable. Y hablando de medio ambiente, la devoción de Nueva Zelanda por su naturaleza es monumental. Más de un 30% de su territorio está resguardado en parques nacionales y reservas, lo que significa que casi una tercera parte del país se mantiene en su estado prístino. Imaginen un lienzo natural del tamaño aproximado del Reino Unido, dedicado masivamente a la conservación. Las vistas son sobrecogedoras, fiordos esculpidos por glaciares que se adentran en la tierra, montañas nevadas que se alzan desde el mar y bosques tan densos que la luz solar apenas roza el suelo. El Parque Nacional de Fiordland, por sí solo, abarca más de 12.000 kilómetros cuadrados. En Milford Sound, uno de sus fiordos más célebres, la lluvia cae en cantidades astronómicas, superando los 6.800 milímetros anuales, dando vida a cascadas temporales que brotan de los acantilados tras cada tormenta. Pero en estas tierras se esconde un secreto aún más mágico. En las cavernas de Waitomo, la ciencia ficción se vuelve realidad. Millones de larvas de un insecto llamado Arachnocampa luminosa tejen un resplandor bioluminiscente en las paredes y techos. Al deslizarse en silencio por las aguas subterráneas, la vista se eleva hacia un falso cielo nocturno salpicado de estrellas, que en realidad son diminutos seres vivos produciendo luz para atrapar a sus presas. El espectáculo es tan irreal que los visitantes suelen guardar un silencio reverencial, cautivados por su belleza hipnótica. Estas larvas, exclusivas de Nueva Zelanda y de algunas zonas de Australia, pasan cerca de 9 meses en su etapa luminosa antes de transformarse en mosquitos de vida efímera que apenas sobreviven unos pocos días. La luz que emiten no solo es bella, sino también un cebo mortal para insectos más pequeños que quedan atrapados en los hilos pegajosos que estas larvas secretan. Pero la naturaleza neozelandesa aún guarda sorpresas más extremas. Nueva Zelanda es, sin duda, uno de los puntos más activos geológicamente del planeta. Asentada sobre el turbulento encuentro de la placa del Pacífico y la placa australiana, la nación experimenta una actividad sísmica constante y un vulcanismo impresionante. Rotorua, una ciudad en la isla norte, es famosa por sus características geotérmicas. Géiseres que lanzan agua hirviendo a decenas de metros de altura, pozas de lodo que burbujean sin cesar y un penetrante aroma a azufre que impregna el ambiente. Las fuentes termales, con sus tonos turquesa y naranja vibrante, salpican el paisaje. El calor que emana de las profundidades de la Tierra es tan intenso que muchas viviendas y negocios utilizan energía geotérmica para su calefacción. El monte Ruapehu, un volcán activo, alberga estaciones de esquí donde literalmente se puede deslizar por las laderas de un gigante que podría entrar en erupción. La última erupción significativa fue en 1996. La idea de esquiar en un volcán activo podría parecer descabellada, pero en Nueva Zelanda es parte de la vida cotidiana. Los terremotos son una realidad constante en el país. No se trata de simples temblores, sino de sismos capaces de remodelar paisajes enteros. En el año 2011, Christchurch, la ciudad más grande de la isla sur, sufrió la devastación de un terremoto de magnitud 6,3. Edificios históricos se desplomaron y 185 personas perdieron la vida, lo que obligó a una reconstrucción casi total de la ciudad. Sin embargo, los neozelandeses han desarrollado una resiliencia admirable. Las construcciones modernas incorporan ahora tecnologías avanzadas de resistencia sísmica, y los simulacros y entrenamientos para terremotos son parte de la vida diaria. Vivir al borde de las placas tectónicas ha enseñado a sus habitantes a respetar y adaptar a las fuerzas monumentales de la naturaleza. La fauna de Nueva Zelanda es un capítulo aparte en cualquier libro de biología. Durante millones de años, sin mamíferos depredadores, sus aves evolucionaron de formas que desafían toda lógica. Además del kakapo, existe el kiwi, símbolo nacional del país. Esta ave nocturna, del tamaño de una gallina, no vuela. Sus plumas parecen pelo, pone huevos desproporcionadamente grandes, entre un 15 y un 20% del peso de la hembra, y tiene las fosas nasales en la punta del pico, una característica única entre las aves. El kiwi es tan insólito que cuando los europeos vieron los primeros especímenes conservados, pensaron que eran falsificaciones.
El tacajé, otra ave no voladora, fue considerada extinta durante 50 años antes de ser redescubierta en 1948. Hoy solo quedan unas pocas centenas de individuos, todos bajo un estricto monitoreo. La sombra de la extinción se cernió sobre muchas especies cuando los colonizadores europeos introdujeron mamíferos depredadores como ratas, gatos, hurones y zarigüeyas, que diezmaron poblaciones de aves sin defensas naturales. Pero Nueva Zelanda no se rinde. El país ha lanzado una de las iniciativas de conservación más ambiciosas del planeta, el programa Predator Free 2050. El objetivo es erradicar completamente ratas, zarigüeyas y hurones de todo el territorio nacional para el año 2050. Aunque parezca una empresa titánica, Nueva Zelanda ya ha logrado eliminar depredadores de más de una centena de islas pequeñas. Se están explorando tecnologías innovadoras, desde trampas inteligentes y cebos específicos hasta la edición genética. De tener éxito, este proyecto permitiría que las especies nativas prosperen de nuevo, liberadas de la amenaza constante de la depredación. Ningún otro país ha intentado algo de esta envergadura. Sin embargo, no toda la fauna neozelandesa es autóctona o está en peligro. El país es hogar de aproximadamente 26 millones de ovejas para una población humana de apenas 5 millones. Esto se traduce en más de 5 ovejas por cada persona. La industria de la lana y la carne ovina es un pilar fundamental de la economía. Vastos campos cubren colinas ondulantes donde inmensos rebaños pastan libremente. La estampa del pastor con su perro Border Collie guiando a cientos de ovejas es icónica. Las competiciones de esquila son un deporte serio, donde profesionales compiten por esquilar el mayor número de ovejas en el menor tiempo y con la mejor calidad. Algunos esquiladores de élite pueden esquilar más de 400 ovejas en un solo día. La conexión especial de Nueva Zelanda con los animales no termina ahí. El país posee algunas de las leyes de bienestar animal más estrictas del mundo. En el año 2015, Nueva Zelanda reconoció legalmente a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar emociones positivas y negativas. Esta legislación pionera ha influido en los debates globales sobre los derechos de los animales. Los circos con animales salvajes están prohibidos, las pruebas cosméticas en animales son ilegales, y existe incluso un defensor de los animales nombrado por el gobierno. Esta ética de compasión impregna la política y la cultura general del país, pero, como en toda nación, existen contrastes sorprendentes. Aunque Nueva Zelanda favorece la cría de vacas, ovejas y venados en sistemas predominantemente de pastoreo, considerados más humanos que el confinamiento industrial, el país enfrenta críticas por las emisiones de metano de su ganado, que contribuyen significativamente a los gases de efecto invernadero. El gobierno ha propuesto impuestos sobre las emisiones agrícolas, una medida prácticamente inédita a nivel mundial. Los agricultores, naturalmente, han protestado con vehemencia. Este debate refleja las tensiones entre las tradiciones rurales y la urgente necesidad de abordar los desafíos ambientales. A pesar de su tamaño, Nueva Zelanda ostenta una costa extraordinariamente larga e irregular, superando los 15.000 kilómetros de litoral. Ningún punto del país se encuentra a más de 128 kilómetros del mar. Esta cercanía al océano define profundamente su cultura y economía. Los deportes acuáticos son casi una religión nacional. La vela, el surf, el buceo y la pesca son actividades cotidianas para muchos. El velerista Peter Burling y el equipo Emirates Team New Zealand han ganado la Copa América en múltiples ocasiones, consolidando la reputación del país en la navegación de élite. Sus playas varían desde arenas doradas ideales para el surf hasta dramáticas costas rocosas con arena volcánica negra, compuesta de minerales de hierro y titanio, que crean paisajes de otro mundo. Y bajo las olas, el mar que rodea Nueva Zelanda esconde maravillas aún más impresionantes. Las aguas neozelandesas son un santuario de biodiversidad marina. Delfines, focas y pingüinos son avistamientos comunes. Aquí transitan rutas migratorias de ballenas, incluyendo orcas, ballenas jorobadas y el animal más grande que ha existido, la ballena azul. Kaikoura, una pintoresca ciudad costera, ha ganado fama mundial por ofrecer la oportunidad de observar cachalotes a pocos kilómetros de la costa.
Estos gigantes de las profundidades emergen regularmente a la superficie, atraídos por un cañón submarino que enriquece las aguas con nutrientes. Es un testimonio de la inagotable riqueza que Nueva Zelanda, una tierra de contrastes y maravillas, sigue ofreciendo al mundo. En las antípodas del mundo, donde el sol saluda primero al amanecer, se esconde una nación insular que, a pesar de su aislamiento geográfico, irradia una identidad tan singular como las estrellas que coronan su cielo austral. Aquí, el espíritu del ocho alambre, una metáfora que evoca el ingenio de hacer maravillas con lo que se tiene a mano, se manifiesta en la vida cotidiana, forjando un pueblo que valora la autosuficiencia y la capacidad de resolver problemas con recursos limitados, una cualidad forjada por generaciones de vivir alejados de los grandes centros urbanos del planeta. Esta mentalidad, lejos de ser un mero rasgo cultural, ha catalizado una profunda conexión con la naturaleza, un igualitarismo arraigado y una sana informalidad que sorprendería a visitantes de países más solemnes, donde incluso figuras políticas de alto rango se muestran accesibles y cercanas. Esta tierra de contrastes alberga maravillas naturales y criaturas únicas. Sus aguas, ricas en nutrientes cercanos a la costa, atraen a gigantes como el tiburón blanco. Sin embargo, los encuentros agresivos son extremadamente poco comunes. Un ambicioso proyecto de conservación se dedica a rastrear a estos majestuosos depredadores, buscando desentrañar sus patrones migratorios para salvaguardar tanto a la vida marina como a los seres humanos. Y hablando de especies endémicas, ninguna encarna la fragilidad de su ecosistema como el delfín de Héctor. Este pequeño mamífero marino, el más diminuto y raro del mundo, es un tesoro exclusivo de las costas neozelandesas. Con una longitud que apenas supera el 1,5 metros y una población que apenas alcanza unos pocos miles de individuos, se encuentra al borde de la extinción. Sus distintivas aletas dorsales redondeadas lo diferencian de sus parientes. Aunque el gobierno ha establecido santuarios marinos y rigurosas restricciones de pesca, la especie sigue críticamente amenazada, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por equilibrar el desarrollo humano con la imperativa conservación en una nación que honra profundamente ambos. Pero la vibrante Nueva Zelanda no se reduce a su naturaleza indómita. Sus ciudades son crisoles culturales, ejemplo de cómo la diversidad puede florecer. Auckland, la metrópolis más extensa, figura de manera consistente entre las urbes con mejor calidad de vida a nivel global. Su tejido social es un mosaico deslumbrante, consolidándose como una de las ciudades más multiculturales del orbe, con más de un 39% de sus habitantes nacidos fuera de sus fronteras. Aquí, comunidades prósperas de asiáticos, isleños del Pacífico y europeos convergen, orquestando una sinfonía culinaria, artística y social inigualable. Además, Auckland ostenta el privilegio de ser el lugar de la mayor población polinesia de cualquier ciudad en el mundo, superando incluso a muchas capitales de naciones insulares del Pacífico. Esta riqueza cultural se celebra con pasión en sus festivales, mercados y en la urdimbre de su vida diaria. Detrás de su idílica imagen, Nueva Zelanda esconde una economía sorprendentemente innovadora y con una fuerte vocación exportadora, demostrando que la lejanía no es obstáculo para el éxito. El país es un gigante exportador de productos lácteos a nivel mundial, con Fonterra, su cooperativa líder, consolidada como una de las mayores empresas lácteas del planeta. Sus vinos, en particular el Sauvignon Blanc de la región de Marlborough, han cosechado reconocimientos internacionales y elogios de la crítica especializada, elevando el prestigio vinícola del país. La industria cinematográfica ha experimentado un auge espectacular, especialmente tras las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, filmadas en gran parte en sus impresionantes paisajes. Las dramáticas panorámicas neozelandesas se transformaron mágicamente en la Tierra Media, atrayendo a millones de viajeros que anhelan seguir los pasos de elfos y hobbits. El visionario director Peter Jackson catapultó a Nueva Zelanda al mapa del cine global, y sus empresas Weta Workshop y Weta Digital se han convertido en referentes mundiales en efectos visuales y prácticos. Sin embargo, hay un sector en el que pocos la imaginarían como líder. Nueva Zelanda se ha erigido como un faro en tecnología agrícola y biotecnología. Sus empresas desarrollan soluciones pioneras para la agricultura sostenible, la genética animal y la creación de alimentos especializados.
A pesar de su reducido tamaño, la nación invierte cuantiosamente en investigación y desarrollo. Sus universidades son semilleros de investigación de talla mundial, abordando desde la vulcanología hasta la ecología marina. Esta decidida apuesta por la educación y la innovación es su escudo contra la distancia geográfica que la separa de los mercados globales, una verdadera proeza en un mundo cada vez más interconectado. Pero vivir tan lejos del resto del planeta conlleva sus propias y fascinantes consecuencias culturales. El pueblo neozelandés ha cultivado una identidad nacional distintiva, marcada por una informalidad entrañable, un fuerte sentido de igualitarismo y una conexión casi mística con la naturaleza. Esta mentalidad, que persiste incluso en la era de la globalización, se complementa con un genuino orgullo de no tomarse demasiado en serio, un contraste refrescante con la pomposidad que a veces se observa en otras naciones desarrolladas. Es común ver a políticos y primeros ministros interactuar con una sencillez que asombraría en otros países. No obstante, este igualitarismo tiene un matiz sombrío que rara vez se discute abiertamente. Nueva Zelanda se enfrenta a desafíos significativos de desigualdad que afectan de manera desproporcionada a las comunidades maoríes e isleñas del Pacífico. Las tasas de pobreza infantil, encarcelamiento y problemas de salud son alarmantemente elevadas en estos grupos. Aunque el país se enorgullece de sus políticas progresistas, la persistencia de estas disparidades contradice la imagen de un paraíso igualitario. Generaciones de políticas coloniales han dejado cicatrices profundas que aún no han cicatrizado por completo. El sistema de salud, aunque universal, se encuentra bajo una intensa presión financiera. El acceso a la vivienda se ha vuelto prohibitivamente caro en las principales ciudades, con Auckland registrando algunos de los precios inmobiliarios más altos del mundo en relación con los ingresos locales, lo que dificulta cada vez más que los jóvenes neozelandeses puedan comprar una casa. La crisis de salud mental, especialmente entre la juventud, es preocupantemente alta. Estas complejas realidades coexisten con la belleza natural y los logros que definen a la nación. Wellington, la capital, posee una peculiaridad climática notable. Es una de las ciudades con más viento del mundo. Las ráfagas son tan frecuentes que las esculturas y los árboles se inclinan de forma permanente en la dirección predominante. A pesar de esto, o quizás precisamente por ello, Wellington ha desarrollado una efervescente cultura cafetera y artística. La ciudad es compacta, encaramada en colinas empinadas que abrazan un puerto natural. Coloridas casas de madera se aferran a las laderas, ofreciendo vistas espectaculares. Un tranvía histórico conecta el centro de la ciudad con los barrios residenciales en las alturas. El Museo Te Papa, el Museo Nacional, es considerado uno de los mejores del mundo, narrando la historia de Nueva Zelanda a través de interactivas y cautivadoras exposiciones. Pero hay una faceta de Wellington que muchos viajeros desconocen. La ciudad es el corazón latente de la industria creativa neozelandesa. Más allá de sus afamados estudios de cine, bulle una escena musical próspera, vibrantes galerías de arte, teatros innovadores y una notable concentración de escritores y artistas. Wellington se jacta de tener más cafés por habitante que la mismísima Nueva York. La cultura del café se toma con una seriedad casi religiosa, con baristas compitiendo en campeonatos nacionales e internacionales. El Flat White, una bebida de café que tuvo su origen en la región, ha conquistado paladares alrededor del mundo. Esta efervescencia cultural en una capital relativamente pequeña, con aproximadamente 200.000 habitantes, es una prueba palpable de cómo comunidades compactas pueden generar una creatividad desproporcionada, una verdadera lección para ciudades más grandes. Además, la geografía de la capital misma revela un hecho fascinante. Wellington se asienta directamente sobre una importante falla geológica. El riesgo sísmico es tan serio que numerosos edificios públicos han sido meticulosamente reforzados o completamente reconstruidos para soportar terremotos de gran magnitud. El Parlamento neozelandés, conocido cariñosamente como La Colmena, por su distintiva arquitectura que evoca una forma de panal, incorpora avanzados aisladores sísmicos. Aún así, los funcionarios gubernamentales trabajan conscientes de que un terremoto devastador no es cuestión de si, sino de cuándo.
Esta coexistencia diaria con el riesgo geológico ha forjado una cultura de preparación constante y un pragmatismo admirable. Y hay un aspecto de sus dos islas principales que desafía todas las expectativas. La isla norte y la isla sur, separadas por apenas 22 kilómetros en su punto más angosto, son asombrosamente diferentes. La isla norte es un caldero volcánico, geotérmicamente activo, con un clima subtropical en su extremo septentrional. En contraste, la isla sur está dominada por los majestuosos Alpes del Sur, una cordillera dramática que se alza a más de 3.000 metros de altitud, hogar de glaciares imponentes, fiordos profundos y un clima considerablemente más frío. Esta extraordinaria variedad geográfica en un país relativamente pequeño es un regalo para los sentidos. En cuestión de unas pocas horas de viaje, se puede pasar de disfrutar de playas tropicales a explorar densos bosques templados, contemplar volcanes humeantes, recorrer campos de hielo alpinos, navegar por fiordos inmaculados y admirar fértiles llanuras agrícolas. Para los cineastas, esta diversidad es un sueño hecho realidad, permitiendo que un solo país represente múltiples continentes y ambientes sin necesidad de cruzar fronteras. Queenstown, en la isla sur, se ha ganado a pulso el título de capital mundial de los deportes extremos. Fue aquí donde el bungee jumping fue comercializado por A.J. Hackett en 1988. Desde entonces, la ciudad ha multiplicado las opciones para los amantes de la adrenalina. Paracaidismo, emocionantes paseos en lancha rápida por cañones estrechos, ciclismo de montaña en senderos desafiantes y esquí y snowboard en invierno. La mentalidad kiwi de desafiar los límites ha encontrado su expresión perfecta en esta ciudad enclavada entre montañas y un lago de un azul cristalino que invita a la aventura. Sin embargo, incluso Queenstown se enfrenta a los dilemas de la modernidad. El turismo en Nueva Zelanda ha experimentado una explosión en las últimas décadas, trayendo consigo beneficios económicos innegables, pero también una serie de desafíos ambientales y de infraestructura. Antes de la pandemia, el país recibía anualmente a casi 4 millones de visitantes, una cifra que casi igualaba a su población residente. Los destinos más populares sufrían de una abrumadora masificación, y senderos icónicos como el Milford Track requerían reservas con meses de antelación. El debate sobre un turismo sostenible se intensificó, buscando cómo preservar la naturaleza virgen que atrae a los visitantes, al mismo tiempo que se permitía un acceso suficiente para mantener la vitalidad de la industria. La pandemia forzó una pausa y un periodo de profunda reflexión. Al reabrirse las fronteras, surgió un consenso creciente de que la calidad debía prevalecer sobre la cantidad. Pero hay un fenómeno cultural neozelandés que merece una atención especial. El rugby en Nueva Zelanda es mucho más que un deporte, es una pasión que roza lo sagrado. Los All Blacks, su selección nacional, ostentan el título de equipo deportivo colectivo más exitoso en la historia, con una tasa de victoria superior al 75% a lo largo de más de un siglo de existencia. Antes de cada enfrentamiento, los jugadores ejecutan el haka, una poderosa danza de guerra tradicional maorí que en tiempos ancestrales infundía temor en los enemigos y que ahora intimida a sus adversarios deportivos. Observar a 15 imponentes jugadores realizar movimientos sincronizados, golpearse el pecho, lanzar gritos guturales y adoptar expresiones faciales feroces es una experiencia electrizante. Esta fusión de la herencia indígena con el deporte moderno simboliza la integración cultural que Nueva Zelanda anhela, aún reconociendo que aún queda camino por recorrer. El éxito rotundo de los All Blacks ha generado expectativas nacionales altísimas y una derrota puede sumir a la nación en un luto colectivo. Existe un concepto maorí trascendental llamado Kaitiakitanga, que se traduce como guardianía o protección. Este término encarna la profunda responsabilidad de cuidar el entorno natural para las generaciones futuras, y su influencia se refleja cada vez más en las políticas ambientales neozelandesas. En el año 2017, el río Wanganui fue reconocido legalmente como una persona, un hito que reconoció su importancia espiritual para el pueblo maorí y le otorgó una protección legal sin precedentes. Fue la primera vez en el mundo que un río recibió personalidad jurídica.
Posteriormente, Teureguera, un antiguo bosque y parque nacional, obtuvo un estatus similar. Estas innovadoras decisiones legales son un testimonio de los esfuerzos por integrar la cosmovisión indígena en el sistema legal occidental, reconociendo que la naturaleza posee un valor intrínseco que va más allá de ser un mero recurso a explotar. El cielo nocturno de Nueva Zelanda es excepcionalmente oscuro en muchas de sus áreas, gracias a su baja densidad poblacional y una contaminación lumínica mínima. La Reserva Internacional de Cielo Oscuro Aoraki Mackenzie, en la Isla Sur, es reconocida como uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica. El observatorio Mount John aprovecha estas condiciones prístinas para desvelar los misterios del cosmos. En noches despejadas, la Vía Láctea se extiende de forma espectacular, como un río de luz que cruza la bóveda celeste. Constelaciones del hemisferio sur, invisibles para la mayor arte de la humanidad, se hacen claramente visibles. Contemplar el centro galáctico sin interferencia lumínica conecta a los observadores con la inmensidad cósmica de una forma que las ciudades iluminadas nunca permitirían. Para el pueblo maorí, la astronomía siempre ha sido una guía vital, con las estrellas marcando la navegación y los ciclos agrícolas. La lengua maorí, conocida como terreo maorí, ha experimentado un renacimiento notable en las últimas décadas. Casi al borde de la extinción en los años 60, debido a políticas de asimilación que castigaban a los niños por hablar maorí en las escuelas, la lengua ahora se enseña ampliamente, resuena en la radio y la televisión, y se utiliza oficialmente en ceremonias gubernamentales. Las Kohanga Reo, escuelas de inmersión en maorí para niños pequeños, han sido pilares fundamentales en esta revitalización. Hoy, aunque sigue siendo una lengua minoritaria, el te reo maorí está floreciendo de nuevo, inspirando a comunidades indígenas de todo el mundo que luchan por preservar sus propias lenguas. Palabras maoríes como aroha, que significa amor o compasión, o mana, que denota prestigio o poder espiritual, están integrándose progresivamente en el vocabulario cotidiano de todos los neozelandeses, sin importar su origen étnico. Si has llegado hasta este punto, te animamos a dejar un súper gracias en los comentarios si disfrutaste descubriendo estos sorprendentes aspectos de Nueva Zelanda. Tu generoso apoyo financiero es fundamental para que nuestro canal pueda seguir creando contenidos tan extraordinarios como este y compartir contigo historias fascinantes que no encontrarás en cualquier otro lugar. Cada súper gracias que recibimos marca una diferencia invaluable, permitiéndonos llevar este proyecto mucho más lejos y alcanzar a más personas. Tu participación es clave para nuestro crecimiento. Nueva Zelanda es una prueba viviente de que un país pequeño y geográficamente aislado pueda ejercer una influencia desproporcionada en el escenario mundial. Desde innovaciones políticas pioneras hasta una conservación ambiental radical, desde paisajes que desafían la descripción hasta culturas que se entrelazan con respeto, estas islas en los confines del mundo encierran una inmensa riqueza. Los 25 aspectos que hemos desvelado apenas arañan la superficie de un lugar donde las ovejas superan en número a las personas, donde los pájaros han olvidado cómo volar, donde volcanes activos coexisten con glaciares milenarios y donde el pasado indígena se entrelaza con un presente multicultural. ¿Acaso las naciones más grandes y pobladas podrían extraer valiosas lecciones de esta nación que logra equilibrar la tradición con la innovación, que protege su naturaleza prístina mientras prospera económicamente, y que reconoce sus errores históricos mientras construye un futuro más equitativo? Nueva Zelanda no es una utopía. Sus luchas con la desigualdad y la sostenibilidad son palpables, pero su audaz disposición para probar enfoques innovadores ofrece enseñanzas inestimables al mundo. ¿Qué otras maravillas esconde este país? ¿Qué historias aún no han sido contadas sobre esta tierra de contrastes extremos? Estas preguntas quedan abiertas, invitándote a seguir explorando y descubriendo.